Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio. Y como ustedes saben, el bosque de Chapultepec, nuestro bosque, siempre ha sido un hogar esencial en los acontecimientos históricos de gran importancia para nuestro país. Les damos la bienvenida a este webinar en el que haremos un recorrido por la trayectoria de los personajes históricos más emblemáticos que han pasado por este magiquísimo lugar. Y bueno, en esta charla, el prestigioso historiador Alfredo Hernández Murillo nos hará este recorrido por la historia del bosque y vamos a conocer a todos los personajes que han tenido una influencia en nuestro parque urbano, desde Moctezuma, el gran poeta Nezahualcóyotl, Hernán Cortés, Porfirio Díaz, los diferentes habitantes del castillo, hasta el general Lázaro Cárdenas. Y bueno, como preámbulo, nuestro ponente, el maestro Alfredo Hernández Murillo, es historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha sido también documentador museográfico y promotor cultural del Museo Nacional de Historia y también director del Museo Nacional de las Intervenciones, del Museo del Caracol y de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. También ha sido comentarista sobre temas históricos en medios como el History Channel, en el canal del Congreso, y ha sido autor de textos como El Sistema Chinampero o el de Memoria que transcurre Chapultepec a través del tiempo. También ha trabajado por más de 20 años en el castillo de Chapultepec, lo que le hace tener un acercamiento muy entrañable y especial con nuestro parque urbano. Y bueno, nosotros somos el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Somos un organismo que trabaja desde hace 18 años en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque. Hoy estamos en representación de nuestra directora Lilia Jagua y también de su equipo. Y ya para comenzar, acuérdense de apagar sus micrófonos y cámaras. Si tienen alguna pregunta pueden escribirlas en el chat, tanto de Facebook como de Zoom, y al final serán contestadas por el maestro. Y bueno, con esto damos la bienvenida. Alfredo, muchísimas gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias por invitarme, estoy a sus órdenes. ¿Empezamos? Bueno, creo que es la señal de que empezamos. Hay un problemilla con la cámara que de pronto me desaparece, pero si me desaparece no se preocupen porque seguiremos viendo la presentación. Espérenme. En 1325, la tribu azteca arribó a un islote situado en el lago de Texcoco, en la cuenca de México, en el que fundó su ciudad Tenochtitlan. En atención a que el agua del lago era salada, los mexicas traían el agua dulce de manantiales que se encontraban al pie del cerro de Chapultepec, para lo cual construyeron un acueducto. En el siglo XV, el entonces emperador mexica Moctezuma Iluicamina, deseando trascender en el tiempo, decidió que su efigie fuera esculpida en la roca en el lado este del cerro de Chapultepec, estableciendo así la tradición de que los rostros de los tlatoanis fueran tallados en aquel muro de rocas. Sin embargo, la única efigie que resistió el paso del tiempo y la acción depredadora del hombre fue la de Moctezuma II Xocoyotzin, el emperador mexica que tuvo que enfrentar al conquistador Hernán Cortés. Moctezuma II dejaría su huella impresa en Chapultepec al crear no solamente su efigie sobre las rocas, que todavía hoy en día se puede ver parcialmente, sino al edificar un adoratorio desde el que observaba cada 22 de diciembre, y estos son los restos que quedan, en el solsticio de invierno, la salida del sol detrás del Iztaccíhuatl, lo que representaba míticamente que en ese amanecer nacía el dios solar Huitzilopochtli, emergiendo del vientre de la mujer blanca. Con lo cual el emperador mexica convirtió al Cerro de Chapultepec en un espacio de observación científica, anticipándose a la función que tendría siglos después al instalarse el Observatorio Astronómico de México en lo alto de este promontorio. Al consumarse la independencia de México, Moctezuma sería recordado como un personaje pusilánime y supersticioso, al considerarse que al haberse negado a enfrentar militarmente al ejército de Hernán Cortés,
precipitó la conquista española de los pueblos indígenas mesoamericanos. El 13 de agosto de 1521, las fuerzas expedicionarias que comandaba Hernán Cortés lograron derrotar a las fuerzas mexicas, consumándose así la conquista española. En los primeros años de la existencia de la Nueva España, Cortés pretendió incorporar al cerro y al bosque de Chapultepec a su propiedad individual, lo que sin duda lo hizo atravesar el umbral que lo sitúa como uno de los personajes relacionados con el bosque de Chapultepec. Al consumarse la independencia de México, Cortés se convirtió en un personaje negativo de la historia mexicana, más recordado por haber causado la destrucción de los pueblos indígenas que por haber impulsado la colonización y el proceso de mestizaje étnico y cultural que dio origen a la integración de México a Occidente. Por cierto, las pretensiones de Cortés en el sentido de integrar Chapultepec a su propiedad individual se vieron truncadas cuando el monarca de España, Carlos I, expidió una cédula real el 30 de junio de 1530, declarando al cerro y bosque de Chapultepec como propiedad de la Ciudad de México. Al establecerse el virreinato en 1535, los primeros virreyes se sintieron también atraídos por el lugar. El virrey Luis de Velasco, hijo, quien gobernó a la Nueva España entre 1590 y 1595, eligió a Chapultepec como sitio de recreo y coto de caza. Don Luis acudía con los principales de su gobierno a cazar ciervos, liebres y conejos y a presenciar corridas de toros en un redondel taurino construido para el efecto. Fue tal la pasión que tenía Luis de Velasco por este paraje natural que mandó erigir un palacio de recreo para los virreyes en el costado oriental del Cerro de Chapultepec. Años más tarde, en 1624, el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio dispuso que este palacio fuera el sitio de recepción y recreo de los nuevos virreyes, sustituyendo así la función que cumplía en este sentido el pueblo de Guadalupe al norte del Valle de México. En el año de 1784, la fábrica de pólvora que había sido edificada en el siglo XVI y que se encontraba al pie del cerro de Chapultepec del lado oriente, estalló en forma accidental y el Palacio de los Virreyes, que se encontraba muy cerca, sufrió incontables daños. En estas circunstancias, don Matías de Gálvez, quien fuera virrey de la Nueva España entre 1783 y 1784, decidió proceder a su reparación, para lo cual solicitó apoyo económico por 20,000 ducados al Consulado de México. No obstante, los arquitectos José Joaquín García de Torres y Francisco Antonio Guerrero, encargados de esta tarea, propusieron al virrey que emprendiera la edificación de un nuevo palacio que se ubicaría ahora en la cumbre del cerro. El ubicarse en lo alto del cerro evitaría la molestia de los mosquitos que se encontraban en presencia por las albercas de Chapultepec, y el palacio tendría una incomparable vista hacia el Valle de México. Pero antes de iniciar la realización de su proyecto, don Matías enfermó y murió. Bernardo, hijo del fallecido virrey Matías de Gálvez, fue designado por el monarca de España, Carlos III, virrey de la Nueva España. Al asumir su cargo, Bernardo de Gálvez decidió continuar con el proyecto de su padre, para lo cual emprendió la construcción del palacio en lo alto del cerro. Vale la pena comentar que a pesar de ser poco conocido en México, Bernardo de Gálvez fue una especie de personaje de novela, tan interesante como el barón Alexander von Humboldt, prominente científico alemán, o el marqués de Lafayette, héroe de las revoluciones norteamericana y francesa. Además, perteneció a esa generación de funcionarios reales que participaron de la evolución del pensamiento científico y filosófico de la Ilustración. En el año de 1761, Bernardo de Gálvez, en su calidad de gobernador de Luisiana y Texas, además de comandante naval en la Florida, acometió una hazaña militar que sin duda contribuyó a la independencia de los Estados Unidos. En aquella ocasión, el almirante y los capitanes de los barcos españoles que comandaba Gálvez
se había negado a aceptar el plan de ataque formulado por este para derrotar a una flota inglesa en la bahía de Pensacola, en Florida, considerando que era demasiado peligroso y no tenía posibilidades de éxito, motivo por el cual este decidió emprender la operación él solo con su embarcación, sin la participación de las demás naves. En esta ilustración podemos ver, si ustedes ven del lado izquierdo, cómo hay un estrecho que conduce a la bahía de Pensacola. Ese estrecho estaba vigilado con artillería por los ingleses, pero Bernardo de Galvez, que conocía de balística, se dio cuenta que la artillería no le iba a hacer daño a su embarcación y decidió pasar por ahí. Pero eso fue considerado en su momento como una hazaña, y a raíz de esta hazaña, el rey de España, Carlos III, le otorga a Bernardo de Galvez el título de conde de Galvez, considerándolo como un héroe de guerra de España. Otro acto notable por el que recordamos al conde de Galvez fue su estrategia para enfrentar la sequía y la hambruna que se presentó en la parte central de la Nueva España en 1785. En aquella ocasión, el virrey Galvez llevó a cabo audaces acciones para obligar a los intendentes y dueños de hacienda a repartir o vender a bajo costo los granos que garantizaran la subsistencia del pueblo campesino. Y justamente la construcción del palacio en Chapultepec formó parte de su estrategia para ofrecer un medio de vida temporal para cientos de campesinos. De esta manera, Bernardo de Galvez erigió el que llegaría a ser uno de los principales monumentos de la ciudad y del país, lo que lo llevó a ganarse un lugar en la memoria histórica de México. Además de ello, el conde de Galvez tuvo la genialidad de mandar hacer este original retrato de sí mismo, en el que se funde la realidad y la fantasía, pieza de arte de gran originalidad que hoy se exhibe en la Sala de Virreyes del Museo Nacional de Historia. Apenas año y medio después de haber iniciado su responsabilidad como virrey, Bernardo de Galvez cayó víctima de una enfermedad que lo hizo perder la vida. Los virreyes que sucedieron a Galvez se negaron a continuar con la construcción del Palacio Virreinal, al que consideraban como una obra dispendiosa, que quedó finalmente inconcluso. Pocos hombres de ciencia se interesaron por el Cerro de Chapultepec en la época virreinal, como lo hizo Antonio León y Gama. Nacido en 1735, forma parte de la generación de hombres que promovieron la evolución del pensamiento científico y filosófico en la Nueva España. León y Gama fue astrónomo, arqueólogo y escritor. Este notable científico fue uno de los primeros en explorar el Cerro de Chapultepec. Como resultado de sus investigaciones, consignó en una de sus obras que en lo alto del cerro había existido una pequeña pirámide edificada por los mexicas y una estructura labrada en piedra, llegando a la conclusión que se trataba de un medidor astronómico. Por cierto, aquí lo podemos ver del lado derecho, enfrente del pequeño templo, que se ve una estructura rectangular con una especie de 3 flechas, ¿no? Cada una de las flechas apuntaba hacia un objetivo astronómico y era lo que León y Gama consideró que se trataba de un medidor astronómico. El testimonio de este sabio astrónomo ha hecho posible conocer la vocación astronómica que tuvo el Cerro de Chapultepec para los mexicas. El 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfante del ejército trigarante a la capital de la Nueva España, México nacía a la vida independiente. Algunos años después, México recibió la visita de una mujer que dejaría una profunda huella en la vida del país. Se trata de la señora Frances Erskine Inglis, esposa del ministro plenipotenciario de España, Ángel Calderón de la Barca. Mejor conocida como la Marquesa Calderón de la Barca, esta dama, que provenía de la ciudad de Boston, en Estados Unidos, dedicó el tiempo que permaneció en México a recorrer los barrios de la ciudad capital y sus alrededores. Madame Calderón de la Barca plasmó sus impresiones sobre México
en sucesivas cartas que enviaba a su familia en Boston. Una selección de estas cartas hizo posible conformar el libro La vida en México durante una residencia de 2 años en aquel país. Su obra es una narración pormenorizada de lugares, personas y costumbres que revela una evidente espontaneidad y una mirada desprovista de prejuicios sociales o ideológicos, lo que la convirtió en una obra fundamental para conocer la Ciudad de México y sus alrededores a mediados del siglo XIX. Claro está, la marquesa dejó en una de sus cartas una breve descripción del castillo y del cerro de Chapultepec. El castillo mismo, aunque moderno, así decía Calderón de la Barca, es un centro de tradición. Los aposentos solitarios y abandonados, las paredes en ruinas, los vidrios de las ventanas y la carpintería de las puertas se vendieron, y levantándose a tan gran altura, expuesto a todo el embate de los vientos, el castillo se va destruyendo con rapidez. La vista desde la terraza que corre alrededor del castillo es de una grandeza imposible de imaginar. Toda la extensión del Valle de México se desenvuelve como en un mapa. La ciudad misma, con sus innumerables iglesias y conventos, los 2 grandes acueductos que cortan la llanura, y los álamos y los chopos de las calzadas que conducen a la ciudad, circundada por pueblos, lagos y planicies. Más de medio siglo después de haberse abandonado su construcción, el gobierno mexicano decidió concluirla, siguiendo los mismos planos que emplearon los arquitectos del virrey de Gálvez. El Colegio Militar fue inaugurado en 1843. En el siglo XIX, uno de los más grandes escritores mexicanos plasmó en algunas de sus obras su apreciación y su amor por el bosque y el castillo de Chapultepec. Guillermo Prieto no solo era un amante de Chapultepec, sino que su infancia había transcurrido en este peculiar espacio de la ciudad. Y es que su padre, José María Prieto, fue durante algunos años administrador del Molino del Rey, por lo que este bosque era algo así como el jardín de la familia Prieto. Tras la muerte de su padre, Guillermo, de 13 años, se vio obligado a procurarse su propio sustento, y gracias a la ayuda de Andrés Quintana Roo, Prieto ingresó a estudiar en el Colegio de San Juan de Letrán para formarse como escritor. En su obra Memorias de mis tiempos, Guillermo legó a los mexicanos, y en especial a los habitantes de esta ciudad, una crónica apasionada y sensible de sus propias vivencias en la ciudad capital, de la vida social y de los más importantes acontecimientos de su época. En un fragmento de la obra, nos describe cómo este bosque de Chapultepec constituyó el escenario de su infancia y cómo lo vio languidecer cuando el ejército norteamericano atacó a las fuerzas defensoras de México. Y aquí viene el relato de Guillermo Prieto. Y mi bosque, mi encanto, nido de mi infancia, mi vergel de niño, mi recreo de joven, mi templo de hombre, cada árbol guardaba un recuerdo mío. A cada tronco me había arrimado como al pecho de un abuelo. Cada arbusto me había mecido como en los brazos de una nodriza. Cuando en el silencio de la noche atravesaba estos sitios, alumbrados por la luna, se me figuraba recorrer una región etérea que se comunicaba con la eternidad. Y así, humanizado ese precioso bosque, verlo lastimado, herido, atropellado por el invasor, me atormentaba como si hubiera pisoteado y ultrajado el cuerpo de mi padre. Leandro Valle, un personaje de leyenda en la historia de México, nacido en 1833 en la ciudad capital e hijo de un militar liberal, estudió desde los 11 años de edad en el colegio militar que se ubicaba en el castillo de Chapultepec. Se graduó como subteniente a la edad de 14 años y desde 1856 ya se encontraba combatiendo en la Guerra de Reforma. Y en 1861, a los 28 años de edad, fue ascendido a general del ejército y recibió del presidente Juárez el nombramiento de comandante general de la Ciudad de México.
Fue capturado por los conservadores en ese mismo año y fusilado por órdenes del general Leonardo Márquez. Miguel Miramón es otro personaje de leyenda, hijo del coronel Bernardo Miramón y nacido en 1832 en esta capital. Estudió en el célebre Colegio de San Gregorio, en que se formaron algunos de los más destacados intelectuales del siglo XIX. Debido a un acto de indisciplina, fue castigado por su padre, quien lo inscribió en el colegio militar, en donde, teniendo 15 años de edad, tuvo que combatir en la defensa del castillo de Chapultepec frente al ejército norteamericano y permaneció 6 meses preso del ejército de ocupación. Tras la batalla del castillo de Chapultepec, Miramón continuó su formación y su carrera como militar. Para el año de 1854 ya se encontraba combatiendo en contra de los liberales que se rebelaron contra el gobierno del general Santana, proclamando el Plan de Ayutla. Ya como general en la Guerra de Reforma, comandó a sus fuerzas, logrando importantes victorias contra los liberales, y fue designado por el Partido Conservador como presidente de México a los 27 años de edad, siendo el presidente más joven que ha tenido México en la historia. Y recordando sus años mozos en el colegio militar, Miramón instaló su residencia en el castillo de Chapultepec. Aquí vemos la imagen, la fotografía de Concepción Lombardo, su esposa, que por supuesto perdió a su marido muy joven, pero que nos legó una serie de narraciones, digamos, podría yo decir, similares a las de Madame Calderón de la Barca, y que nos permiten ver la realidad desde el otro punto de vista, no de los que ganaron la batalla, no de los liberales, sino de los que perdieron. Aún como presidente, Miramón continuó comandando a las fuerzas conservadoras hasta la derrota definitiva que sufrieron estas en la batalla de Calpulalpan en diciembre de 1860. Derrotado su ejército, Miramón tuvo que exiliarse y se fue a radicar a Europa. Regresó en 1863 para ofrecer sus servicios al imperio, pero fue enviado una comisión a Alemania para alejarlo y finalmente regresó en 1866 cuando Napoleón se encontraba retirando sus ejércitos de México. Es decir, Maximiliano y los ejércitos franceses que ocupaban México lo rechazaron, prefirieron deshacerse de él, debido a que era un general con una alta popularidad. Aún a sabiendas de la situación de decadencia y debilidad en que se encontraba el gobierno de Maximiliano, continuó con este hasta la derrota en Querétaro, por lo que fue ejecutado junto con Maximiliano de Habsburgo el 19 de junio de 1867. Leandro Valle y Miguel Miramón habían estudiado juntos en el colegio militar, obviamente de niños. Fueron grandes amigos, pero al iniciarse la Guerra de Reforma en 1858, sus ideales políticos los colocaron como enemigos, por lo que tuvieron que luchar uno contra el otro en sendas batallas. El hecho de pertenecer a diferentes bandos no minó su amistad. Se sabe que Valle y Miramón se ayudaron mutuamente en momentos difíciles. Una carta de Miramón a su amigo así lo testimonia. Querido Leandro, no sería difícil que Concha necesitase de alguna persona de influjo del partido triunfante y prefiero dirigirme a ti que a algunos de sus parientes, a fin de que hagas por ella, en nombre de nuestra antigua amistad, lo que en igual caso haría yo por tu familia. Disfruta de felicidades. Manda a tu amigo Miguel Miramón, diciembre 24 de 1860. A mediados de 1847, cuando solo habían transcurrido 4 años desde que se inaugurara como colegio militar, los maestros y alumnos del establecimiento se enteraron de que su colegio formaba parte del conjunto de fortalezas desde las cuales se harían frente a las fuerzas norteamericanas que habían invadido al país. Faltando unos días para que el ejército norteamericano atacara el castillo de Chapultepec, después de haber derrotado a las fuerzas mexicanas en las lomas de Padierna y en el convento de Churubusco, el general Mariano Monterde, director del colegio, ordenó a los cadetes que se retiraran a sus casas toda vez que no debían de combatir debido a su condición de menores de edad.
De acuerdo con el testimonio que consignó Guillermo Prieto, el general Monterde dijo a sus alumnos: aquellos que deseen retirarse, que den un paso al frente, dijo con voz estentórea el general. El ambiente permaneció en tensión. El aire fresco del bosque parecía haber quedado petrificado. La tropa formada en posición de descanso, con las caras rígidas por la emoción. Nadie dio un paso al frente. Repitió luego con voz enérgica el general Monterde: un paso al frente. Y en vista de que nadie avanzaba, añadió: los felicito. Todos ustedes son unos patriotas. Ahora lucharán por México. En las primeras horas del 12 de septiembre de 1847, el castillo de Chapultepec fue objeto de un inclemente ataque por parte de la artillería norteamericana. Cerca de 14 horas duró la ofensiva, en la que no hubo soldados atacantes, sino balas de cañón, que provocaron la muerte de decenas de soldados y la desmoralización de la tropa. Al caer la noche y suspenderse las detonaciones, el comandante general de las fuerzas mexicanas, general Antonio López de Santana, se negó a enviar soldados de refuerzo al castillo de Chapultepec. Para imaginarnos lo que aquellos héroes de la patria vivieron, no hay sino que leer este fragmento de la obra, nuevamente, Memorias de mis tiempos, de Guillermo Prieto. Se titula así: Dejarse matar en silencio. Se mandó que se sentasen los soldados teniendo sus fusiles entre las piernas. Llovían las bombas. Los soldados estaban siempre inmóviles, pero las balas los iban a asesinar en sus asientos. Entonces quedaba un hueco y un charco de sangre. Aquello era horroroso sobre toda ponderación. Aquel suplicio de la inmovilidad, aquella muerte sin ruido, aquel suplicio concentrado sin más desahogo que el ay del herido. Todo aquello era más imponente que todos los asaltos de la tierra. En las primeras horas del día 13, los norteamericanos emprendieron el asalto definitivo. Unas cuantas horas después habían logrado derrotar por completo a los mexicanos, apoderándose definitivamente de la fortaleza. Perecieron en el ataque 6 cadetes, 3 más quedaron seriamente heridos. El resto logró salvar la vida huyendo del castillo en medio de la batalla o siendo prisioneros del ejército invasor. En este punto quiero traer a la memoria un relato sobre el cadete Agustín Melgar, originario de Chihuahua y nacido en 1829. Su padre murió combatiendo en Texas cuando Agustín tenía tan solo 2 años de edad. Poco tiempo después murió su madre. La participación de Agustín Melgar en la defensa de México frente a la invasión norteamericana constituye un singular ejemplo de entrega y tenacidad. De acuerdo con su expediente escolar, el cadete ingresó al colegio en noviembre de 1846, pero por haber faltado una revista de comisario, fue dado de baja el 4 de mayo del año siguiente. Al enterarse de que su colegio se encontraba en peligro de ser asaltado por los invasores norteamericanos, el joven Melgar se empeñó en ser readmitido, por lo que de manera constante presentó solicitudes al colegio, a lo que las autoridades del mismo se negaron de forma reiterada. Finalmente, el 8 de septiembre de 1847, en vísperas del ataque norteamericano, Melgar fue admitido en el colegio en calidad de agregado. De acuerdo con el parte militar en el asalto al castillo, el cadete Melgar, esperen un tantito, que no pasa la, vamos a, perdone, que quiero recuperar aquí vamos a ver, ok, ya, es que no tenía movimiento. El cadete Melgar intentó detener al enemigo en una escalera del lado norte del mirador. Tras matar de un balazo a uno de los asaltantes, fue perseguido y se parapetó detrás de un colchón en el interior de una de las piezas, desde donde continuó haciendo fuego hasta que su cuerpo cayó exhausto por las heridas recibidas. Al concluir la batalla, fue trasladado al hospital de sangre, en donde murió al día siguiente. Al leer este y otros relatos sobre la participación de los 6 cadetes que perecieron y de algunos otros que lograron sobrevivir, no se puede sino pensar que el mayor acto de heroísmo
fue permanecer en el colegio militar, a pesar de la orden inicial de abandonarlo, debido a la condición de minoría de edad de los cadetes, cuando era evidente que la batalla estaba perdida desde el primer momento, debido al abandono del que habían sido objeto los defensores por parte del general Antonio López de Santana. En el año de 1881, el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti erigió un obelisco conmemorativo al pie del cerro de Chapultepec, del lado oriente, a solicitud de la Asociación del Colegio Militar. Surgió además una abundante literatura conmemorativa de esta gesta histórica. En septiembre de 1940 se colocaron las esculturas en bronce que miran hacia el patio de la Fuente del Chapulín, en la glorieta de la que fuera residencia presidencial del Alcázar. Están firmadas por Quesada y se realizaron en la fundidora del Águila. En tanto que en 1952 se inauguró el Altar a la Patria, monumento y mausoleo ubicado en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, obra de Ernesto Tamariz y Enrique Aragón Echegaray, construida entre 1947 y 1952. Y en 1967, el artista jalisciense Gabriel Flores pintó La muerte de Juan Escutia en el domo que se encuentra sobre la escalera monumental del castillo de Chapultepec, pintura que constituye el recibimiento del museo, anunciando a su público que está ingresando al recinto de los héroes que forjaron a México. Guillermo Prieto no escatimó palabras para un héroe popular cuya memoria vale la pena rescatar del olvido. Margarito Suazo era un artesano humildísimo que se hizo querer en su cuerpo de mina por su subordinación y bondad, y así se le había abanderado. El día de la acción de Molino del Rey se excedió en el cumplimiento del deber, ya que atropellado por un gran número y hecho una criba a bayonetazos, quedó por muerto asido a la bandera. Sintiendo que moría, se incorporó, se despojó de su ropa, enredó su bandera a su cuerpo, que chorreaba sangre, y expiró. Recordemos que durante la Guerra de Reforma, el general Miguel Miramón, designado presidente por el Partido Conservador, decidió establecer la residencia presidencial en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Para estar en condiciones de habitarlo, emprendió algunas adecuaciones, como la construcción de 7 habitaciones en la planta baja del lado oriente, y en la planta alta se edificaron algunas habitaciones y la balaustrada del lado sur. Se iniciaba así la historia del Castillo de Chapultepec como residencia del Poder Ejecutivo en México. Esta foto, por cierto, es interesantísima, porque podemos ver del lado derecho lo que hoy en día son los jardines de la planta alta del Alcázar, que tienen una logia con columnas, pero en aquel momento todavía no se construían. Entonces, esta foto es uno de los muy grandes testimonios respecto de la evolución arquitectónica del castillo. En junio de 1864 arribó a la Ciudad de México el archiduque austriaco Fernando Maximiliano, acompañado por su esposa, la princesa de origen belga Carlota Amalia, siendo reconocido por el bando conservador como emperador de México. Apenas unas horas después de su arribo a la ciudad, Maximiliano manifestó su deseo de establecer su residencia en el castillo de Chapultepec, que por entonces se encontraba en estado de abandono. Cuenta la tradición que cuando Maximiliano contempló por primera vez el paisaje del Valle de México desde las terrazas del castillo, afirmó que ningún monarca en Europa era poseedor de un sitio tan encantador. El archiduque no podía dejar de comparar el palacio de Miramar, que era su residencia en Trieste, Italia, con este original edificio, al que por su privilegiada vista del Valle de México llamó Palacio de Miravalle. Una de las primeras decisiones de su gobierno fue designar al arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Arangoiti para emprender las adecuaciones arquitectónicas que requería el edificio. Curiosamente, Rodríguez Arangoiti fue uno de los cadetes que se enfrentaron al ejército norteamericano en la batalla del Castillo de Chapultepec. No obstante, este cadete no siguió la carrera militar, sino que estudió arquitectura en la Academia de San Carlos.
Tras de recibir una beca, se trasladó a estudiar a Roma, en donde en 1855 la Sapienza Università di Roma le otorgó el título de doctor en ciencias matemáticas. De regreso en México, fue designado director general de obras de la Casa Imperial y se considera que su obra maestra fue el templo de San José de Iturbide en Guanajuato, al cual estamos viendo en esta imagen. En este punto es importante hacer notar que muchos mexicanos creen acordarse de que el castillo de Chapultepec fue edificado por Maximiliano de Habsburgo. Si bien esto no es así, lo cierto es que las transformaciones que llevó a cabo Maximiliano dieron al castillo el perfil palaciego que lo distingue hasta nuestros días. Baste observar el jardín de la planta alta del Alcázar, creado por inspiración y por instrucciones de Maximiliano, cuyo diseño armonizaba con la arquitectura y el paisaje del bosque. Y además el corredor techado sostenido con columnas de hierro que envolvía los jardines, desde donde Maximiliano podía contemplar la magnífica vista del valle, mientras uno de sus empleados le leía la correspondencia. Bajo el influjo de la arquitectura neoclásica, Maximiliano emprendió el embellecimiento del antiguo colegio militar, al construir en la fachada una arcada con un pórtico central integrada por 5 arcos de medio punto, lo que se tradujo además en una vistosa área de balcones en la planta alta de la fachada. Completando este nuevo diseño, la escalera principal fue reubicada detrás de este pórtico bajo un concepto versallesco con 6 rampas. ¿Existe acaso un dirigente de México que haya dejado una huella sobre esta ciudad como lo hizo Maximiliano? Recordemos que después de algunos meses de ser el monarca de México, Maximiliano emprendió una original obra urbana que le permitiría regresar diariamente de su despacho en el Palacio Imperial a su hogar en el castillo de Chapultepec para reunirse con Carlota Amalia. Se trataba de una avenida o paseo que corría desde el Paseo de Bucareli hasta el castillo de Chapultepec. El Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, de las dos formas se le llamó, trazado por el ingeniero de minas austriaco Alois Voland-Kumakl, fue un gran bulevar al estilo de Campos Elíseos en París, con una anchura de 19 metros, que incluía un conjunto de glorietas que alojarían diversos monumentos cívicos. Llama la atención pensar en la visión de futuro que tuvo en su momento Maximiliano al diseñar este paseo que a partir de la época de la República restaurada se convertiría en la avenida más importante de la ciudad y en vitrina de la historia y la evolución de México. Benito Juárez, el republicano ejemplar que pretendía proyectar su imagen como la de un ciudadano cualquiera de clase media, decidió no ocupar el Alcázar de Chapultepec como su residencia, habitando en cambio en el Palacio Nacional, aunque lo cierto es que sí optó porque su familia ocupara la residencia del Alcázar en los meses de mayor calor del verano. Porfirio Díaz ocupó la presidencia de México entre 1877 y 1880 y posteriormente entre 1884 y 1911. En ese segundo periodo, Díaz residió junto con su familia en el castillo de Chapultepec en la temporada de lluvias. Pero antes de ser residencia del presidente Díaz, el Alcázar de Chapultepec alojó a un original establecimiento científico. Conversar con las estrellas. ¿Cuál otro tiempo el ángel de la guerra sobre Chapultepec tiende sus alas? Hoy lo cubre la paz con sus olivos, hoy lo adorna la ciencia con sus galas. Borradas ya del césped del camino, están del invasor las torpes huellas. El astrónomo viene a este palacio de noche a conversar con las estrellas. Francisco Díaz Covarrubias, ingeniero, astrónomo y geógrafo, este ilustre veracruzano nacido en 1833 fue precursor de la astronomía en México. En enero de 1863 fue encargado de instalar el Observatorio Astronómico Nacional en el Alcázar de Chapultepec,
después de haber sido nombrado su director por el presidente Benito Juárez, aunque al triunfo de la intervención francesa, Díaz Covarrubias desmontó el observatorio para evitar que cayera en manos del gobierno invasor. En 1874 encabezó la delegación mexicana que acudió a Yokohama, Japón, a participar en la observación del tránsito de Venus. Y en 1876 impulsó ante el ministro de Fomento, Vicente Riva Palacio, que se reinstalara el Observatorio Astronómico Nacional en el castillo de Chapultepec. 4 años más tarde, los esfuerzos de Díaz Covarrubias rindieron los frutos esperados al llevarse a cabo la instalación del Observatorio Astronómico en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en donde permanecería hasta 1882, cuando se decidió cambiarlo a su sede actual en Tacubaya. Si observan ustedes, van a ver que en el centro de esta parte del Alcázar se encuentra el torreón con una cúpula que era la que pues permitía los movimientos del telescopio que se encontraba en lo alto en la cumbre, pues ahora sí que en la parte más alta de la construcción del Cerro de Chapultepec. A partir de 1884, el Alcázar se transformó en la residencia veraniega del presidente Díaz y su familia, ya que el resto del año la familia habitaba en su residencia dentro de la Ciudad de México. Por cierto, esta casona, que estaba ubicada en las esquinas de las actuales Venustiano Carranza y Bolívar, en donde se encuentra ¿cómo se llama? El reloj otomano, ya no existe, y ahora fue sustituida por un horrendo edificio moderno de Vancomer. Sorprende constatar la notable transformación que experimentó el castillo de Chapultepec en los años en que fue habitado por la familia Díaz, ya que la intención del presidente no era solamente la de dotar al edificio de los espacios requeridos para habitación y despacho presidencial, pretendía también que esta edificación se constituyera en una vitrina del progreso y el desarrollo artístico y tecnológico que estaba experimentando México por aquellos años, tomando en cuenta que la casa presidencial era un sitio en que se llevaban a cabo constantes recepciones de embajadores, estadistas y empresarios del mundo y de México. Una de las obras artísticas más bellas y apreciadas del Alcázar es el vitral o emplomado de estilo pompeyano que mandara hacer el presidente Díaz a la casa Champagnols-Fils de París para ser instalado en la terraza oriente de la planta alta entre 6 columnas de cantera. Cada panel muestra una divinidad grecorromana: Pomona, diosa de la cosecha de frutas; Flora, ninfa de las flores y los jardines; Hebe, diosa de la juventud; Diana, diosa de la caza y de los bosques; y Ceres, diosa de la agricultura. En el cuerpo superior se presenta en medallones el águila mexicana. La técnica de pintado es por ambos lados para dar la sensación de tercera dimensión. Adicionalmente, don Porfirio equipó a la residencia presidencial con un elevador hidráulico que hacía posible el ascenso de personas desde el pie del cerro hasta los jardines del Alcázar. Todavía queda en el túnel para acceder al elevador hidráulico parte del mecanismo, que es una especie de pistón, que movía este elevador. Además de un elevador eléctrico que conectaba los sótanos del Alcázar, que alojaban a la cocina, con el piso superior en el que se hallaban las recámaras. Otra de las novedades que introdujo Díaz en el castillo fue un elegante salón de boliche y billar. Además, en este salón se llevó a cabo el 6 de agosto de 1896, ante el presidente Díaz y cerca de 40 invitados, la primera exhibición de cine en México, tan solo 8 meses después de que los hermanos Lumière presentaran su invento en la ciudad de París. Años después, el castillo de Chapultepec sería el escenario de la presentación de otro de los grandes inventos tecnológicos, el fonógrafo. El 15 de agosto de 1909, el presidente Díaz llevó a cabo por primera vez en México la grabación de una voz humana que pudo ser reproducida por el fonógrafo creado por el inventor norteamericano Thomas Alva Edison. El comedor, uno de los espacios más representativos y emblemáticos de la residencia de Díaz,
Fue ricamente decorado con artesonado de madera, representando figuras de la mitología grecorromana, además del escudo nacional. Estos trabajos fueron realizados por los artistas mexicanos Epitacio Calvos y Pedro Telles Toledo. En septiembre de 1910, el castillo de Chapultepec recibió la visita del embajador especial de China, Chan Jin-tang, quien hizo entrega del mobiliario del Salón Fumador, que sería instalado por el presidente Díaz en esta residencia presidencial. A principios del siglo XX, reconociendo el gran valor ecológico y recreativo del bosque de Chapultepec, el presidente Díaz tomó la decisión de convertirlo en un hermoso parque para disfrute de la ciudadanía, que sería algo así como el espejo del buen gobierno. En 1910, a escasos 2 meses de que se había llevado a cabo la más importante celebración cívica en la historia de México, es decir, la del centenario de la independencia, estalló la revolución en contra del régimen de Porfirio Díaz, revolución liderada por el hacendado y demócrata Francisco I. Madero. Algunos meses más tarde, en mayo de 1911, el presidente Díaz pactó con los revolucionarios y renunció. Un mural pintado por Juan O'Gorman en 1980 inmortalizó la escena de la entrada de Madero a la Ciudad de México. En julio de 1911, Madero fue electo presidente de México mediante el voto popular, pero tan solo 15 meses después del inicio de su gobierno, el 9 de febrero de 1913, estalló una rebelión en su contra. Traicionado por su ejército, Madero abandonó la casa presidencial en el castillo de Chapultepec, acompañado por cadetes del Colegio Militar que permanecieron fieles a su presidente. La rebelión, encabezada por los generales Bernardo Reyes, Félix Díaz y Mondragón, contando con la complicidad del comandante de las fuerzas de Madero, Victoriano Huerta, logró derrotar al presidente, quien fue asesinado el 22 del mismo mes. En reconocimiento a la lealtad que guardaron los cadetes del Colegio Militar, cada año se conmemora este acontecimiento al que se le conoce como Marcha de la Lealtad, mediante una ceremonia que se lleva a cabo en el Castillo de Chapultepec el 9 de febrero. Pasada la turbulencia de la Revolución Mexicana, se continuó con la creación del Parque Recreativo, al dotarlo de obras artísticas que presentaron una muestra importante de las culturas mexicana y universal, tales como las fuentes de Nezahualcóyotl y de la Templanza, o bien la Calzada de los Poetas, que presenta los bustos de escritores notables en la historia de México, como Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel López Velarde, por mencionar algunos. Presenta además un fragmento poético de cada uno de estos escritores. Un hecho curioso y excepcional configura la presencia del célebre muralista mexicano Diego Rivera en el bosque de Chapultepec. En 1921, Miguel Alesio Robles, quien en aquel momento se desempeñaba como ministro plenipotenciario en España, mandó hacer en la ciudad de Sevilla 2 esculturas que representaban al Quijote y a Sancho. Lo original de estas esculturas es que la del Quijote fue realizada con el rostro del pintor Salvador Dalí y la de Sancho con el de Diego Rivera. Con estas esculturas se instaló lo que le llaman la Fuente del Quijote, que tiene una fuente en el centro, y estas bancas que tienen mosaicos con los episodios, los diferentes episodios de El Quijote de la Mancha. Esta es la representación de Diego Rivera como Sancho. En fin, hoy en día, hasta donde tengo entendido, esta maravillosa fuente del Quijote está siendo restaurada y se va a abrir al público, si es que no ya sucedió. En fin. Otro personaje excepcional que habitó el castillo de Chapultepec fue el dirigente revolucionario y posteriormente presidente Venustiano Carranza. Resulta sorprendente constatar a qué nivel este dirigente revolucionario tuvo la visión sobre el futuro del castillo de Chapultepec y sobre la preservación del patrimonio cultural de nuestro país, lo que incluyó importantes planes para crear espacios culturales y museos, como fue el caso de la creación del Museo Histórico de Churubusco. En el caso del castillo de Chapultepec, dispuso la salida del Colegio Militar,
y la demolición de un vasto edificio que había realizado Porfirio Díaz para ampliar la capacidad del colegio, que por cierto, si lo ven al fondo, esto es como la fachada actual del castillo de Chapultepec, pero al fondo a la izquierda se ve un edificio que empieza de 3 pisos. Eso era la mole esta que tuvo que ser demolida. De esta manera se veía a un costado. Si ustedes ven a la derecha se encuentra la reja de ingreso a la explanada, y todo este edificio, pues claro, ya no existe. Y esta es una escena una fotografía excelente de la demolición de esta mole. De esta manera se pudo recuperar la estética del ala poniente del castillo de Chapultepec, que permitiría alojar además una hermosa fuente y las pérgolas, y algunos años más tarde, un nuevo monumento a los niños héroes. Otro visionario de la cultura en el contexto del proyecto revolucionario fue Álvaro Obregón, quien en el tiempo de su presidencia habitó en la casa anexa al castillo de Chapultepec, que había creado Porfirio Díaz para el director del Colegio Militar. Obregón designó al escritor José Vasconcelos como secretario de Educación Pública y le brindó el apoyo necesario para que emprendiera una gran campaña de alfabetización y de distribución de libros y convocar a los jóvenes pintores mexicanos para emprender el movimiento muralístico mexicano. Obregón designó al escritor, perdón, era una fotografía nada más. Esta fotografía es fabulosa porque se ve a Vasconcelos acompañado de damas, que parece ser que lo deslumbró el flash y tiene los ojos cerrados. En fin, en el castillo se construyeron también en ese tiempo el jardín enmarcado con las pérgolas, el espejo de agua y el monumento a los niños héroes, este último realizado por el escultor Ignacio Asúnzolo y por el arquitecto Luis MacGregor Ceballos. En la entrada principal de la residencia presidencial, mejor conocido como Alcázar, fue instalada la Fuente del Chapulín, cuyo escultor fue Luis Albarrán. Todas estas obras fueron inauguradas el 27 de noviembre de 1924 por el general Álvaro Obregón. Otro habitante del castillo de Chapultepec, el presidente Plutarco Elías Calles, fue quien enfrentó a la Iglesia y a los sectores católicos de la sociedad en la Guerra Cristera, que tuvo lugar entre 1926 y 1929, quien además continuó con las acciones para el desarrollo y embellecimiento del bosque de Chapultepec. En su tiempo se culminó con la construcción del Monumento de los Niños Héroes en el Jardín de las Pérgolas y se llevó a cabo una peculiar obra subterránea que aquí puse yo la fotografía. Si ustedes visitan el lago, la parte del lago de Chapultepec que da a un costado de Reforma, donde está la librería de Porrúa, van a ver que hay la entrada a una cueva. Esta es una cosa sensacional, nada más que ya se encuentra cegada, pero se construyeron unas cavernas, o sea, simuladas, digamos, en esa parte del lago, pero también se hicieron en el castillo de Chapultepec, abajo del jardín de pérgolas, y eso existe y es maravilloso, nada más que no, en este momento no se encuentra abierto al público. Entre 1917 y 1934, los presidentes de México, desde Venustiano Carranza hasta Abelardo Rodríguez, tuvieron al Alcázar como su residencia oficial, en tanto que el área de lo que fue el Colegio Militar fue ocupada por oficinas de gobierno. Lázaro Cárdenas, el presidente más admirado del siglo XX, no solo fue artífice de la reforma agraria y de la expropiación petrolera, sino que se distinguió además por su valoración de las culturas indígenas y del patrimonio histórico y cultural de la nación. En este sentido, Cárdenas comprendió que el patrimonio histórico y cultural debía de encontrarse al alcance de todos los mexicanos. Por ello es que tomó una sencilla y elemental decisión. Si el castillo de Chapultepec había sido el escenario de importantes acontecimientos que habían moldeado la vida nacional, entonces merecía estar al alcance de cualquier mexicano. Es por ello que decide abrir este monumento nacional al público, convirtiéndolo en el Museo Nacional de Historia. En el año de 1939, el presidente Cárdenas decretó además la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución que se haría cargo de la conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico y antropológico de México.
El decreto estableció asimismo la creación del Museo Nacional de Historia, que ya mencionamos, pero en el Castillo de Chapultepec, con las colecciones de historia patria que comprendían desde el virreinato hasta la Revolución Mexicana, que en aquel tiempo resguardaba el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, ubicado en la calle de Moneda. En los años siguientes, un grupo de profesionistas llevaron a cabo los trabajos de adecuación arquitectónica, restauración, traslado de colecciones, planeación museográfica y montaje para hacer posible la existencia del nuevo museo. Los curadores encargados de esta tarea determinaron exhibir las colecciones representativas de la historia de México, desde la conquista hasta la Revolución Mexicana, en el área que había ocupado originalmente el Colegio Militar. Si ven ustedes esta muy histórica fotografía, que no tiene muy buena definición, pero que es bárbaramente importante, permite ver dos carruajes, el de la izquierda, que apenas se ve parcialmente, que es el de Juárez, y el de Maximiliano, en el momento en que están siendo introducidos en la explanada del Castillo de Chapultepec. Por otra parte, el Alcázar, que continuaba siendo considerado como residencia presidencial, exhibiría recreaciones de las habitaciones y despachos de los más importantes estadistas que habían visitado esta residencia, muy en especial Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz. En el mismo año en el que el presidente Lázaro Cárdenas decretaba la creación del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, una peculiar producción cinematográfica se llevaba a cabo en el Museo Nacional con el título del Signo de la Muerte. En esta cinta, el actor Mario Moreno Cantinflas representó a un guía de turistas que conduce curiosas visitas al museo. En un momento climático de la historia, ataviado con un hermoso vestido para representar a la emperatriz Carlota, Cantinflas corre por el museo, siendo perseguido por Maximiliano, y termina refugiándose nada menos que en el carruaje barroco de la pareja imperial. Con este film, el célebre cómico mexicano, creador de un personaje esencial del folclore urbano de nuestro país, pasó a formar parte de la historia del museo más querido de los mexicanos, y claro está, de la que tal vez es la pieza de colección más admirada de este museo patrio, el carruaje de Maximiliano. En tanto que la presencia de dos cómicos jugando traviesamente en el interior de un carruaje histórico parece marcar el fin de una época en que las colecciones de los museos podían tocarse y hasta abordarse. El 27 de septiembre de 1944, coincidiendo con las escenas que acabamos de ver, la escena del carruaje que acabamos de ver, se grabó, se filmó en 1939, cuando todavía no se creaba el Museo Nacional de Historia. Es decir, son filmadas en el antiguo Museo Nacional, en la calle de Moneda, muy importante. 27 de septiembre de 1944, coincidiendo con la conmemoración de la consumación de la independencia, una multitud de estudiantes, trabajadores, funcionarios de gobierno y gente del pueblo fue testigo de la solemne ceremonia en la que el presidente Manuel Ávila Camacho, después de firmar el decreto en que confería la bandera del Batallón de San Blas la categoría de emblema del Castillo de Chapultepec, dio por inaugurado el Museo Nacional de Historia. Comenzaba así la historia de una nueva institución que habría de dejar una profunda huella en la formación cívica de diversas generaciones de mexicanos. A partir de los años 60, el Museo Nacional de Historia convocó a muralistas mexicanos a realizar obras pictóricas que contribuyeran a enriquecer el discurso histórico de este recinto cívico, con lo cual el Castillo de Chapultepec se convirtió en un escenario privilegiado del arte mural mexicano. Vamos a ver algunas de las más representativas, algunos de los más representativos muralistas que lograron representar sus obras en el Museo Nacional de Historia, y ya con esto terminamos la plática. Si bien, en atención a los tiempos en que se realizaron los murales en el Castillo de Chapultepec, no fue posible contar con una obra de Diego Rivera, lo cierto es que el muralismo mexicano está bien representado en este recinto.
David Alfaro Siqueiros, artista, intelectual y activista político, que entregó su vida a promover la transformación de la sociedad y la adopción del comunismo, lo que lo llevó a participar con las armas en la Revolución Mexicana y en la Guerra Civil Española, y a realizar un atentado contra la vida del dirigente soviético disidente León Trotsky, y además de aceptar una larga estancia en la cárcel de Lecumberri por su participación en los movimientos políticos y sindicales de nuestro país. Y por supuesto, a promover una reflexión sobre la historia y el destino de México y la humanidad a través de sus murales. Él fue invitado a pintar en el castillo de Chapultepec en los años 60. Por cierto, en la hechura de este mural, que resultó muy accidentada porque fue precisamente en el tiempo en que Siqueiros pasó una más o menos larga estancia de 3 a 4 años en la cárcel de Lecumberri. En su mural titulado Del Porfiriato a la Revolución, no solamente realizó innovaciones técnico-pictóricas, sino que además representó una visión muy personal de la historia de México, teniendo como marco una interpretación marxista de dicha historia. Mural que hoy en día constituye una de las más importantes atracciones del castillo de Chapultepec. El muralista mexicano que realizó las explosivas pinturas que decoran el antiguo colegio de San Ildefonso, que caricaturizaron en forma despiadada a las clases dirigentes de la sociedad de su época. También fue invitado a pintar en el museo. Su obra titulada La Reforma y la Caída del Imperio representa a los miembros del Partido Conservador, obispos, religiosos, dirigentes políticos y militares que cargan con gran sufrimiento el cadáver embalsamado de Maximiliano en su camino de regreso a Europa. Con esta obra, Orozco creó una imagen icónica de la confrontación de clases sociales y de la derrota del antiguo régimen, que sirvió al régimen de la Revolución para apuntalar un tipo de conciencia ciudadana. Jorge González Camarena, miembro de la segunda generación de muralistas mexicanos y autor de un original mural en el Palacio de Bellas Artes, La Liberación. González Camarena fue invitado junto con Juan O'Gorman para realizar una obra sobre la conquista que formara parte del discurso del museo. Su mural, realizado en 1964, se convirtió en una obra icónica, no solo del Museo Nacional, sino de representación de la conquista. Representa una interpretación sobre la conquista española como un fenómeno étnico y cultural en el que no hubo ni vencedores ni vencidos, sino el surgimiento de un nuevo ser bajo la idea de un mestizaje, Juan O'Gorman, arquitecto y muralista, al igual que González Camarena, miembro de una segunda generación de muralistas mexicanos, ya nacidos en el siglo XX. Gran amigo de Frida Kahlo y Diego Rivera. Su obra cumbre fueron los murales de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, que narran la evolución histórica cultural de México desde la época prehispánica sobre miles de mosaicos. Invitado a fines de los años 50 por el director del Museo Nacional de Historia, realizó esta obra que representa el proceso de independencia de México en la sala de la independencia del museo, conocida la obra como Retablo de la Independencia. Lleva a cabo una narración iconográfica partiendo de la representación de la Nueva España hasta la etapa de la lucha que encabezaron Morelos y Vicente Guerrero. Se convirtió asimismo en la imagen icónica para representar la independencia de México. Bien, pues llegamos al fin. Ya, hasta aquí. Perdón. No, estuvo hermoso. De hecho, tenemos muchos comentarios de felicitación. Ok. ¿Evo? A ver si logro conectarme a la cámara. Sí, ya. Sí, yo también. ¿Quién sabe por qué? Ajá, ok. Sí. Están muchas personas felicitándote con una, o sea, hiciste una hermosísima narración y entre las preguntas, por ejemplo, bueno, antes que nada queríamos decir, o sea, mencionaste la Fuente del Quijote como un espacio icónico del bosque y sí, estamos haciendo una campaña para rescatar esta fuente.
la manera de donar es entrar a quijote.chapultepec.org.mx Ujú. y la idea es que las personas puedan adoptar un azulejo, que son unos azulejos bellísimos hechos a mano, tipo talavera, y puedan ayudarnos a restaurar esta fuente. Y bueno, pues aprovechamos para decir eso. Y bueno, yéndonos a las preguntas, por ejemplo, nos dicen, en el caso del castillo, ¿no sería mejor llamarle, o sea, desde cuándo se le comenzó a llamar castillo? Y nos preguntan si no sería mejor llamarle de alguna otra manera. Fíjate que sí. Bueno, acuérdense que estas cosas se van quedando un poco por costumbre, ¿no? Y entonces en función de los muros que se tuvieron que edificar, digamos, llamémosle muros de contención. O sea, el hecho de ubicar el palacio sobre un cerro, que es un cerro pequeñito, ¿no? Ahora sí que casi apenas y alcanza para la construcción, obligó a realizar grandes muros que vistos desde abajo dan la apariencia de un castillo. Entonces realmente, obviamente esto no es un castillo, originalmente es un palacio para los virreyes, ¿no? Que luego se convierte en colegio militar y va teniendo diferentes usos, pero obviamente no es un castillo. Pero entonces fue algo que quedó como tradición, o sea que a la hora de realizar estos grandes muros de contención, visto esto, se veía como un castillo y bueno, ya, es como que se adopta como tradición, ¿no? Ok, y bueno, yo tengo una, la verdad. Y ya, perdón, y ya cambiar algo así en la historia es como un imposible, ¿no? Sí, no, Sí, ya está impreso ajá, en el imaginario. Y exacto. una Sí, mía es, o sea, de acuerdo a cómo nos narraste el papel de los niños héroes que además fueron abandonados por Santana, sí, pues, sí. la manera en que lo narras, entonces sí nos da el mensaje de que de alguna manera se fueron héroes. Y de repente también ya como en el imaginario colectivo se escucha mucho, ni fueron héroes, ni fueron niños. Entonces sí fueron héroes. Bueno, mira, eh, hay en los últimos tiempos, en las últimas décadas, todo un movimiento, por decirlo así, toda una tendencia de historiadores y de novelistas, muy importante, ¿no? Hacia desacralizar a los héroes de cualquier época de México, ¿no? Y entonces es ahí en ese momento cuando empiezan a sacarle sus trapitos al sol a Miguel Hidalgo, a las mujeres que tuvo Miguel Hidalgo, a los hijos que tuvo, en fin, a mil cosas, ¿no? De cada uno de los personajes que te puedas imaginar. Y entonces se va un poco formando como la idea de que son personas como cualquier otra y que no son héroes de alguna manera, ¿no? Okay. Ahora, si ya pasamos, si ya tuvimos la capacidad de desacralizar, ¿no? A los héroes, de dejar de que sean de bronce, que sean gente perfecta, ¿no? Ya ves que Miguel Hidalgo no era ningún sacerdote ejemplar, ¿no? Y sin embargo tenía grandes cualidades. Ya podríamos pasar a la siguiente fase, que es valorarlos como seres humanos, con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Yo creo que este es el caso de los niños héroes. Por eso les decía yo la historia de Agustín Melgar, que a final de cuentas se había quedado fuera del colegio militar por indisciplinado, ¿no? Pero que a la hora que ve que su colegio va a ser atacado, él, conmovido, hace todo lo posible y lo logra porque lo readmitan en el colegio. Y eso le cuesta la vida. A mí me cuesta un poco de trabajo pensar quién se atreve, así bueno, no es ningún reto ni nada, pero ¿cómo es posible que se puede cuestionar el heroísmo cuando 51 chicos que se encontraban estudiando en el colegio militar reciben la orden de retirarse a sus casas porque son menores de edad y ellos deciden quedarse a librar una batalla que ya de entrada estaba perdida, una batalla donde sabían que tenían muy altas probabilidades de morir, ¿no? Entonces, el heroísmo, desde mi punto de vista, y ahorita pues hay diferentes puntos de vista, ¿no? Consiste en estar dispuesto a sacrificar lo que eres, ¿no? Lo que has construido de tu vida, lo que has
lo que has acumulado, lo que sea, por una causa común, que en este caso es por tu patria, por tu país. Entonces, más bien dicho, yo volteo la pregunta: ¿cómo es posible pensar que quien defiende una causa con las armas, como fue el caso ante un invasor con plena desventaja, que además no tenía ni la obligación de hacerlo, no es un héroe cuando ya sea que ofrendó su vida, pero los otros 40 y tantos no ofrendaron su vida, no dieron su vida, y sin embargo también se les ha llamado héroes porque estuvieron dispuestos a dar su vida, ¿no? Entonces, pues por eso a mí me parece muy difícil pensar que no son héroes, ¿no? Claro. Ok, pues qué bueno aclarar eso, porque sí, cada vez es más común escuchar eso. Y pues bueno, creo que con estas preguntas, estas son las que hay. Fue una presentación bellísima. Te agradecemos por haber atendido una vez más esta invitación. Sí. Y a todos recuerden que todos nuestros webinars están en el sitio, que tenemos productos con causa y que tenemos esta campaña en curso del Quijote, que es para rescatar un lugar hermoso. Y pues bueno, creo que con esto nos despedimos, maestro. Muchas gracias No, gracias. Es un honor, que me inviten. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Bye. Adiós a todos. Gracias.